Su mamá antecedente de cáncer de mama. Cáncer de mama era ovario, ¿no? Cáncer de ovario. Sí, cáncer de ovario. Cáncer de ovario. No, cáncer de útero. Y su abuelita era cáncer de útero. Ujú. Entonces, tiene alta carga genética. Y a su mamá le detectaron cáncer a los 30 años. Y Joven. nosotros tenemos que recordar de que 10 años antes es donde comienza a crecer el cáncer. Desde las lesiones más pequeñitas que todavía no llegan a ser cáncer como tal, entonces son lesiones precancerígenas como los adenomas. Y poco a poco va creciendo y cuando ya nos da sintomatología recién nos damos cuenta. Y ya pasó casi 10 años para el diagnóstico. Entonces, al parecer a la señora le detectaron a su mamá a los 30 años, y ella tiene 20 años la paciente. Lo indicado es de que se le comienza a hacer los screenings 10 años antes de la edad del familiar más joven. En este caso, desde los 20 años. Entonces, y no lo entendía primero, ¿no? Parecía que era más por vergüenza, tiene 20 años, hacer una colonoscopia no es tan bonito. Peor, tal vez somos más jóvenes, me incomoda, roche, vergüenza, etc. Pero hay que hacer entender todos estos cambios posibles y no todos lo puedan tener. Entonces, en las mujeres son 5 cánceres muy relacionados. No es de que mi familiar tiene cáncer de colon y no pienso en los demás, solamente me hago screening de cáncer de colon. No. Muchos de ellos hacen cáncer de colon y los que tienen antecedente de cáncer de colon hacen cáncer de mama o cáncer de cervix o cáncer de estómago, cáncer de ovario, que están muy relacionados. Otros cánceres la relación es menor, pero igual hay que hacernos los screenings, ¿no? Cáncer de cerebro también, cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, cáncer de hígado. Entonces, tengo un familiar que tiene cáncer de pulmón, pero es varón. ¿No me hago screening de cáncer de ovario, cáncer de mama? No, sí nos hacemos. Porque ahí es donde se activan la carga genética en las mujeres. En los varones ya también. Mi familiar tiene cáncer de ovario, pero yo soy varón, yo no tengo ovario. ¿No me voy a hacerme screening de cáncer de ovario? No, pero sí de próstata. Cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, de hígado en los varones, inclusive cáncer de piel. ¿Ya? Entonces, esos cánceres son los mínimos que tenemos que hacer screening cuando tenemos un familiar con cáncer. Y 10 años antes. Incluso ahora las bibliografías te dicen de 10 a 15 años antes de la edad más joven del familiar que le han detectado cáncer. ¿Ya? Entonces, el cáncer de colon es muy frecuente en la población. Entre los 5 cánceres más frecuentes entre varones y mujeres a nivel mundial, de la parte gastrointestinal está el cáncer de estómago y cáncer de colon. ¿Ya? La siguiente. Ay, me olvidé, en nuestro medio el cáncer de esófago es más frecuente que en la costa. Por lo que comemos, por lo que tomamos, por lo que fumamos, comida con mucha sal, comidas con muchas harinas, mucho reflujo, comida recalentada. Cuando ustedes hagan su serum, los de las comunidades comen fideo, papa, yuca, pero tienen su gallina ahí, no la matan. Huevo, tampoco comen, lo venden a comprar más fideo. Entonces, comen mucha harina y eso condiciona a tener más reflujo, mayor fermentación. Y peor, cocinan hoy día para 2 días, para hoy y para mañana. Entonces, recalientan la comida. Toman su chichita, ¿no? Su chicha. La chicha que es fermentada. Aparte de eso, ¿qué más comen? Su guatia. Uy, con su chicha y después viene con su bollo. con su chucuta, con su queso. Ni siquiera queso comen, ni siquiera. De acuerdo a la edad, a mayor edad, mayor incidencia de cáncer. Hasta hace unos 10 años, el punto de corte para cáncer de colon era 50 años. Ahora es 45 años para hacer los screenings, si no tenemos antecedente de cáncer familiar. Si tenemos antecedente, 10 años antes. 30. El familiar han detectado a los 50 años desde los 40, o a los 45 años desde los 35 mínimo. Paciente. En el Perú ocupa el 7º lugar, inclusive abajo al 5º,
y es el segundo en neoplasias gastrointestinales. Primero estómago, después colon. En el Cusco, la edad promedio va entre los 58 años más o menos y puede haber una prevalencia de 19 por cada 100.000. O sea, la prevalencia es un poco alta. Y la quinta neoplasia más frecuente. En los estudios y pocos estudios que tenemos encontramos eso. La siguiente. Siguiente. Entonces, hay factores ambientales que condicionan. Pues nosotros nos enfocamos en la parte de los factores de riesgo, entre ellos la dieta. Mucha grasa comemos acá, frituras y menos fibra, ¿no? Por eso nos estreñimos más. Delante de la mano, ¿quién no es estreñido? Yo nunca. ¿Quién no es? O sea, ¿todos son estreñidos? Ah, no es estaría. No sé. Yo no soy estreñido. Todo al revés más bien. Entonces, Por mi ¿por qué? realidad Porque siempre no se... comemos fibra, no comemos fruta. No sé. Hormonal. Podemos comer papa, fideo, arroz, caipanes y todo. Chaufa. Hay unas relaciones posibles, el selenio, hay carcinógenos, mutágenos ambientales que pueden estimular, entre ellos minerales, el mercurio, el plomo, algunas hierbas que inflaman también, la leche misma. O sea, la leche es un oxidante celular, o sea, produce radicales libres. ¿Y qué hacen los radicales libres? Inflaman la célula, envejecen, ¿cierto? Sí. Envejecen la célula e inflaman la célula. Y eso activa mutágenos. Y el riesgo de hacer cáncer es muy alto. Pero la leche está muy relacionada a la parte de cáncer, más o menos, pero más a la parte de alergias. Rinitis alérgica, dermatitis, asma, enteritis eosinofílica. Antes no se hablaba de enteritis eosinofílica, ahora sí se habla mucho más. Está muy relacionado, a veces confundimos con enfermedad inflamatoria intestinal. Hay algunos factores de protección, el consumo de fibra, vegetales, calcio y ácido fólico, alimentos ricos en carotenos, la zanahoria, el tomate, el zapallo, la papaya también, ¿no? Tiene bastante caroteno. El uso regular de aspirina y AINES tiene un factor protector de cáncer de colon, pero inflaman el estómago. Entonces, y pueden producir inclusive algunas úlceras. La siguiente. Esto es importante. Algunos otros factores, historias personales de adenomas colorectales. En la parte de los pólipos, nosotros tenemos dos vertientes, ¿no? Los pólipos pueden ser hiperplásicos o adenomatosos o adenomatosos. Hay una regla que en algunos artículos lo maneja, la regla de los 80 y los 20, ¿no? Entonces, de todos los pólipos, el 80% aproximadamente son hiperplásicos. Y estos hiperplásicos son pólipos de tejido normal, que han crecido de forma anómala, pero es tejido normal. Cuando son mayores de 2 o de 20 milímetros, tienen más riesgo de hacer algún tipo de lesión. Pero es muy tranqui encontrar pólipos hiperplásicos mayores de 20 milímetros. De los adenomas, que es un 20%, un 20% pueden hacer cáncer o algún tipo de tumor. Y un 80% no van a hacer ningún tipo de cáncer, a pesar de que sean adenomas. Entonces es del 20, su 20% pueden hacer cáncer. Entonces ahí va la historia personal de adenomas colorectales o adenomas en general. Si son túbulos vellosos, mucho más aún. Si tienen alto grado de displasia, mucho más aún. ¿Ya? Con displasia de bajo grado es como su nombre lo dice, bajo grado, bajo riesgo. Alto grado, alto riesgo de hacer cáncer. ¿Ya? Hay unos síndromes de poliposis gastrointestinal,
historia personal o familiar de cáncer de mama, útero, ovario en las mujeres, neurones, próstata, hígado, pulmón, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa, condición a producir cáncer, a mayor edad de evolución, mayor riesgo, colecistectomías, esófago de Barrett también. Hay una metaplasia, ¿no? Cuando nos vamos un ratito a estómago, hay una metaplasia intestinal completa e incompleta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la característica de la metaplasia incompleta? A ver, usted. ¿Qué característica tiene esa metaplasia incompleta? ¿O qué sería? Metaplasia incompleta. Intestino. La que no está completa, está irregular. Acá. Oiga, displasia. Intestino delgado. Incompleta. Intestino delgado incompleto. ¿Ya? ¿Ustedes qué opinan? De acuerdo. El epitelio del intestino delgado, el incompleto es menos agresivo, menos. ¿Y la completa? Aparece displasia Ya está completo ya. cuando ya. Más peligroso. La Cuando- completa. La completa ya aparece displasia. Es más común en el cáncer de colon que en No, es metaplasia. Metaplasia. Metaplasia todavía. La displasia ya es cuando evoluciona mucho más. La completa, cuando ya se completó. ¿Cuándo? Esa es la lógica más o menos, ¿no? Que tenemos. Incompleta es cuando todavía no ha terminado de evolucionar y transformarse, supuestamente, ¿no? Algo así. Y la completa es cuando ya terminó de transformarse y hay mayor riesgo. ¿Algo así? no. ¿Sí, no? Incompleta se parece al epitelio del intestino delgado, mientras que la completa se parece al epitelio del colon. Por lo tanto, como el cáncer de colon es más frecuente, va a ser más peligroso que la Una hiperplasia o una metaplasia intestinal completa tiene más riesgo de ser cáncer que una incompleta, que se parece más al intestino delgado. Algo así. De colon. La completa es el colon. No se peleen. La completa es la del colon. Y la incompleta, intestino delgado. Eso es lo que te he dicho. No, es al revés. Que si es completa, Al colon. tiene más riesgo de hacer cáncer. Si es incompleta, menos Es riesgo. al revés. Pero lo que está pensando, compañero, está mal. Está bien, pero es al revés. O sea, Sí, doctor, le gusta que me el peleen. es la incompleta. Y es la En rotación de los que se pelean. Entonces, no tiene nada de evolución eso, en esa clasificación. No es de que la incompleta recién está evolucionando y la completa ya terminó de evolucionar y tiene más riesgo. La incompleta se parece más a la del intestino delgado. La completa, ¿no es cierto? Incompleta. Va a La salir. completa se parece más a la del intestino delgado. Y la incompleta se parece más a la del colon. Entonces, entre los cánceres más frecuentes del tubo digestivo, estómago está primero, después está colon Colon. y después ya intestino delgado. Entonces, por eso una metaplasia intestinal incompleta, que está muy relacionado con el Helicobacter, tiene más riesgo de hacer cáncer gástrico que una completa. ¿Ya? Entonces, en ese caso, si encontramos Helicobacter, hay que eliminar mucho más aún. Si no encontramos el Helicobacter, hay que evaluar la parte nutricional o de otros factores que pueden condicionar. En relación a lo que es metaplasia intestinal, completa, incompleta. Incompleta colon y completa Completa. intestinal. Debería. Más riesgo. Incompleta. Otros factores de riesgo que pueden condicionar: gastrectomías subtotales, ureterosimoidectomía, radioterapia por cáncer de cervix, hacen proctitis actínica. Proctitis actínica, que es una inflamación por radiación, por radioterapia. Haciendo. Acá hay algunos carcinógenos, como el APC, el DCC, el P53, que son genes carcinógenos que van a condicionar a producir o se puedan activar en algunas personas y hacer cáncer, ¿no? La siguiente. Esta es la evolución más o menos. El epitelio normal, al lado izquierdo,
Y mientras va creciendo esa lesión, esos pólipos, la parte tumoral está en la parte superior. Entonces, que no llegan a ser cáncer, sino adenomas. Empieza a crecer, pero siempre en la parte de la mucosa. Y cuando ya empieza a infiltrar, ya empezamos a formar lo que es un carcinoma, un cáncer, dependiendo del gen mucho más aún. ¿Ya? Y en esos casos, recién nos empieza a dar sintomatología. La evolución no es de que va de la noche a la mañana, o de un mes, 2, 3, 5 meses. La evolución va hasta 10 años más o menos para que nos dé sintomatología, para que empiece a producir obstrucciones. Un cáncer de colon izquierdo es un cáncer más obstructivo y un cáncer de colon derecho es más anemizante. ¿Qué quiere decir eso? De que el paciente con cáncer de colon derecho tiene anemias más severas y cáncer de colon izquierdo tiene cuadros obstructivos. ¿Puede tener anemia? Sí, pero su anemia no va a ser muy severa, va a ser un tanto leve. Entonces, esa evolución va hasta más o menos 10 años, desde que comienza a crecer el adenoma, o la lesión o el pólipo. La siguiente. Hay tipos de cáncer: el cáncer de colon hereditario no polipoideo, los Lynch tipo 1, tipo 2. Los Lynch tipo 1 tienen aparición mucho más temprana. Les iba a comentar, hay algunos cánceres de evolución muy acelerada. Mientras más jóvenes son, el riesgo es mayor y es mucho más acelerado. En el cáncer de estómago hay un cáncer muy acelerado que son los cánceres en anillos de sello, los carcinomas en anillo de sello, que eso evoluciona entre 3 a 6 meses más o menos, hasta puede dar metástasis. Lo que los adenocarcinomas pueden evolucionar hasta más allá de 10 años. Y recién a los 10 años empezar a dar metástasis. Entonces, los Lynch tipo 1 de aparición muy temprana, entre 20 y 30 años, de aceleración de aparición y evolución muy acelerada. Los cáncer de colon hereditario polipoideo, los pólipos la enfermedad poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Gardner, síndrome de Turcot, que también pueden condicionar. Y los cánceres de colon esporádicos, ¿no? Así. Los adenocarcinomas se van a localizarse de acuerdo a su distribución. Los más frecuentes son a nivel de sigmoides, a nivel de ciego y colon ascendente. Entonces, pero en aparición, los más frecuentes están acá. Colon izquierdo. Pero lo que en cantidad de lesiones, al lado izquierdo hay más lesiones polipoideas. Pero la posibilidad de que sean cáncer es menos posible. ¿Ya? Y del ángulo esplénico para el lado derecho, las lesiones que aparecen, que son en menor cantidad, por eso el porcentaje de cáncer es menor a ese lado, el riesgo es mucho más alto de hacer cáncer. ¿Entienden, no? En chino creo que habla. El izquierdo es más En otras frecuente de palabras, los cáncer. lesiones que encontremos acá, el riesgo Menos. es mayor que sea cáncer. Claro. Y lesiones que encontremos acá, el riesgo es menor. Menor. Pero a pesar de eso, es más frecuente a nivel de sigmoides. Es más o menos que al otro lado encontramos 10 tumores, de los 10, 9 son cáncer. Aquí encontramos 100 lesiones tumorales, de los 100, 30 son cáncer. Son menos, pero se encuentra más cantidad de lesiones a ese lado. La siguiente. Siguiente. En la macroscopía vamos a ver de que pueden ser pólipos de forma polipoidoma, melonados, grandes lesiones exofíticas, que muchos de ellos pueden comprimir o abarcar la luz del colon. Especialmente estas son a nivel de colon derecho, y las estenosantes son más a nivel de colon izquierdo. Las estenosantes ya también son lesiones anulares, lo que van a cubrir toda la luz del colon, y el crecimiento es más estenosante.
Y en algunos casos puede haber ulceraciones que son menos frecuentes. La siguiente. Tenemos una lesión mamelonada. Siguiente. Acá una lesión más estenosante del colon. La siguiente. Los adenocarcinomas bien diferenciados son un 20%, moderadamente diferenciados hasta un 60% y pobremente diferenciados entre el 15 al 20%. La siguiente. Bien diferenciado, históricamente vamos a ver lesiones bien definidas, con una estructura regular. La siguiente. Los indiferenciados no hay un patrón regular. La siguiente. Otros tipos de tumores, los linfomas, son menos frecuentes a nivel de colon. ¿Dónde más frecuentes los linfomas? Estómago, colon, intestino delgado. Intestino. Intestino delgado. Los tumores más frecuentes de intestino delgado, aparte de los ampulomas, que ha venido en el examen, ¿no es cierto? Ahora, uno de los llamados es el ampuloma, del segundo caso, son los linfomas. Son los linfomas. La siguiente. Tumores carcinoides, la siguiente, menos frecuentes. Clínicamente, muchos de los pacientes tienen pocos síntomas al inicio, no tienen mucha sintomatología. Poco a poco empiezan a tener anemia de forma crónica, pueden tener en algunos exámenes el TB positivo, pasan los 20 meses. Muy pocos pacientes presentan dolor o molestia de forma vaga, no muy intensa, especialmente a nivel de mi abdomen derecho, más que al lado izquierdo. Al lado izquierdo produce más obstrucciones. En los casos mucho más avanzados, el paciente presenta baja de peso, deterioro progresivo por el consumo mismo del tumor en el estado general, y se puede palpar algunas masas en los cuadros mucho más avanzados. Cuadros obstructivos a nivel del colon izquierdo, y cuando la lesión es a nivel de la válvula ileocecal, también puede haber obstrucciones de intestino delgado. La siguiente. A nivel del cáncer de colon izquierdo, dolor abdominal tipo cólico en el abdomen inferior, que va a aliviarse con la defecación. Elimina las heces y calma, ¿no? Va a haber una alternancia defecatoria, estreñimiento, deposiciones medias blandas, acintadas. Mientras más distal es la lesión, o sea, más cerca hacia el colon sigmoides, o inclusive recto, el paciente viene y tiene mayor estreñimiento. O en lo contrario puede tener esa alternancia defecatoria, ¿no? Cuando hay cuadros de obstrucción, quiere decir que el tumor ya creció bastante. Hay un crecimiento considerable del tumor, especialmente al lado izquierdo. Y puede haber o no hemorragia digestiva baja, franca, o una hemorragia digestiva con sangrado leve, ¿no? Siguiente. Cáncer de recto, rectorragia, mucorrea, diarreas matinales con expulsión de moco y sangre. Puede haber un estreñimiento progresivo por la compresión del tumor a nivel rectal, tenesmo rectal. ¿Saben qué es el tenesmo, no? Querer ir al baño y no poder hacerlo. Sensación de evacuación incompleta. Disminución progresiva del diámetro de las heces, medias acintadas. Muchas veces, pero esto se confunde con la enfermedad hemorroidal. Recordando de que nosotros tenemos 3 paquetes hemorroidales. Los paquetes internos, cuando crecen, empiezan a producir también heces acintadas. Y dolor rectal cuando ya empieza a comprimir la parte del esfínter anal y empieza a comprometer los nervios perianales, ¿no? Donde empezamos a tener mayor dolor. Y de hecho ahora, más que en cáncer, está habiendo mucha anitis, que es el dolor anal. ¿Por qué? Porque todos entran con celular al baño, ¿no? O sea, TikTok. A ver TikTok. Con el celular chateando con A ver su TikTok. Face, ahí mirando su TikTok, media hora ahí sentado, y eso inflama la parte dental. Prolapso Y produce dolores anales.
antes. Pero eso es por Así presión. Diagnóstico diferencial dependiendo de lo que encontremos. Si encontramos masas, pueden ser tumores benignos, diverticulitis, inflamaciones abscesos diverticulares, masas inflamatorias, abscesos pericólicos, endometriosis, inclusive los miomas uterinos también asemejan lesiones tumorales a nivel abdominal, cuadros con estenosis, enfermedad de Crohn, isquemias intestinales, secuelas de radioterapia, sangrado rectal desde hemorroides, hemorragia diverticular, colitis ulcerativa, colitis infecciosa, úlceras rectales, hemorroides sangrantes. Si el paciente viene con dolor abdominal, dependiendo del cuadrante, va a haber un síndrome de intestino irritable, especialmente en los extremos de las edades, más jóvenes o en personas muy adultas. Enfermedad diverticular del colon, diverticulitis, enfermedades inflamatorias intestinales que también pueden condicionar a dolores como Crohn, ¿no? Crohn produce dolor, produce cuadros de estenosis. Paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mínimo en nuestro screening tenemos que hacer sangre oculta en heces, un coprofuncional, donde nos detecte sangre oculta en heces. Pero no solamente el test de sangre oculta en heces, sino también hay que hacer un hemograma. ¿Qué tal si hemos comido de la tía veneno todos los días nuestra salchipapa? ¿Cierto? Todo lo que es el T-venom positivo puede ser por sangre de cualquier animal. Así hemos comido salchipapa, hemos comido chicharrón, hemos comido cuy, hemos comido sangrecita, hemos comido nuestro churrasco, etc. Va a salir positivo. Y muchos de los pacientes se desesperan porque de su centro de salud, acá los de la red norte hacen T-venom en heces. Sale positivo, positivo. Descartar cáncer de colon y lo mandan al hospital, ¿no? Y el paciente viene temblando de miedo con poliglobulia porque le ves cianótico, ¿no? Entonces, tranca que tenga pues algún tipo de lesión. Entonces hay que hacer un hemograma siempre. Se recomienda que para que hagamos T-venom en heces, mínimo 3 días sin consumo de carnes. 3 días sin consumo de carnes. Y al cuarto día recién le pedimos la prueba, el T-venom en heces. Si saldría positivo, es alta la probabilidad, pero no más allá de un 40-45%. O sea, no es muy eficiente el T-venom que hacemos convencionalmente. Se necesitaría 3 T-venom positivos para que tenga su efectividad mucho más allá de un 80%. O sea, 3 muestras de heces con una dieta adecuada de nada de carnes por unos 3 a 4 días. Hay un T-venom inmunológico que sí detecta sangre humana, pero el costo-beneficio es mucho más caro. Ese T-venom inmunológico está como $300-400 más o menos. Y el T-venom convencional está como 5, 6 soles, 10 soles. Entonces el costo es diferente. En los pacientes con antecedente de cáncer o en personas mayores de 45 años se les puede hacer test de T-venom o sangre oculta en heces de forma anual. Una sigmoidoscopía flexible cada 5 años. En algunos casos esto ha disminuido después de la pandemia mucho más aún, cada 2 a 3 años, dependiendo. Si no hay factores de riesgo, más allá de los 5 años, T-venom más sigmoidoscopía, de acuerdo a la Sociedad Americana de Cáncer, recomiendan cada 5 años, ahora está bajando a cada 3 años, así como la edad antes era 50 años, ahora es 45 años. En otras zonas donde hay bastante incidencia de cáncer, en Sudamérica hay incidencia que está subiendo cada vez más, pero en Asia la incidencia es mucho mayor. Y el screening hacer allá en una población inmensa, costo-beneficio, es mejor hacer una radiografía de colon a doble contraste para ver alguna lesión. Y la colonoscopia cada 10 años, si no hay ningún antecedente, si en la primera colonoscopia no se ha encontrado absolutamente nada,
cada 10 años se le puede hacer, ¿no? Pero ahora estamos recomendando nosotros que sea cada 5 años, no más allá de los 10 años, por los factores de riesgo que están apareciendo, ¿no? Desde la dieta procesada, mucha sal, etcétera. La siguiente. La sangre oculta en heces en personas mayores de 50 años, mayores de 45 años. La cinoscopia que hemos hablado, tacto rectal en mayores de 40 años de forma anual, de preferencia, para ver si hay alguna lesión, alguna característica especial en las heces. La colonoscopia anual, dependiendo si el paciente tiene cáncer de primer grado en cáncer colorectal, colonoscopia anual, pacientes con alto riesgo. Más de 10 años de historia de colitis ulcerativa, también hay que hacerle colonoscopia anual. Historia previa de cáncer colorectal o adenomas, cada año. Hacemos colonoscopia, encontramos una lesión, un pólipo que es un adenoma, se le hace. Inclusive hay algunos artículos ahora último que recomienda, si encontramos un adenoma, hacer un control a los 6 meses. Si a los 6 meses no se encuentra nada, a los 12 meses. Si a los 12 meses no se encuentra nada, recién cada 2 años de control. Porque está habiendo un crecimiento muy acelerado de algunas lesiones que hay que tomar en cuenta. La siguiente. Sangre oculta en heces, se detecta en las heces, se recolecta y puede detectar hasta 5 cc de sangre a nivel intestinal que se va a entremezclar con las heces, ¿no? Es una reacción especial que va a ayudar a detectar la sangre remanente que está en las heces. Ahora siguiente. Hay bastantes tipos de sangre oculta, entre el test de guayaco, el tébeno, test de hemoporfirina, inmunoquímico, que va a ayudar a detectar sangre en heces. Así. Entre ellas, como les comentaba, la parte inmunológica, que es una sangre humana. Esta prueba detecta sangre humana, pero el costo-beneficio es mucho mayor. La colonoscopia nos ayuda a detectar y a tomar muestras de biopsia. La colonoscopia virtual por tomografía nos ayuda a ver las lesiones. Incluso ahora último en el congreso hay una cápsula endoscópica que tiene mayor espectro de visión, que también está evaluando colon. Antes solamente la cápsula endoscópica te evaluaba intestino delgado. Los enemas valitados a doble contraste que nos ayuda a ver lesiones de hasta 2 milímetros. Las tomografías mayormente para estadiaje o para ver lesiones mucho más grandes. No nos ayuda para descartar como screening la tomografía, a no ser que sea una tomografía o una colonoscopia virtual que se hace por tomografía. ¿Ya? Se hace una exclusión de colon y podemos ver el colon tridimensionalmente, pero son tomógrafos especiales. Una ecoendosonografía o una ecoendoscopía que nos ayuda también en la parte del estadiaje en cáncer temprano, para ver el compromiso del tumor, hasta dónde está penetrando y si se puede hacer una mucosectomía o un ISD. Es una extracción del tumor por vía endoscópica. Y los marcadores que se utilizan más de seguimiento, o sea, no nos enfoquemos de pedir marcadores a todos, ¿no? El otro día la señora quería, ¿no? Pídame marcadores. No tiene antecedente de cáncer familiar, su sobrina tiene cáncer, pero no es sobrina cercana, ni siquiera tiene una relación de parentesco genético, nada, pero está preocupada. Cáncer de estómago, debe tener algo. ¿Hay que hacer endoscopia? No quiero endoscopia, quiero marcadores. No, la endoscopia es mejor para ver. Los marcadores nos ayudan a ver seguimiento. Utilizamos más para seguimiento. Hemos encontrado, y después de la cirugía hay que hacer un seguimiento para que eso no siga aumentando. Y de hecho, muchos de los colegas piden marcadores así de la A hasta la Z, ¿no? Varón, CA125 también. Nada, ¿para qué nos sirve el CA125? Ovario. Varón, y le encuentran la citis y sale positivo. Por si acaso.
sea 125. ¿Y qué hace interconsulta? Interconsulta para ver dónde es. Pero es varón, va a salir positivo. Cuando haya citis o policerositis, el CA125 también sale alto. Entonces, no hay que confundirnos en ese punto. ¿No? Si usted le hace a un paciente que tiene ascitis, CA125, va a salir positivo. Y en las mujeres que tienen ascitis, a veces le hacen CA125, sale positivo. Y los colegas se desesperan. Cáncer de ovario, ecografía transvaginal, no hay nada. Tomografía, no hay nada. ¿Dónde está? Ovario, ¿dónde estará? En la ascitis. ¿No? Eso es importante, la siguiente. En la colonoscopia vamos a encontrar lesiones mucho más estenosantes las de abajo y estas son proliferativas, ¿no? Que empiezan a comprimir la luz, pero sigue habiendo fase, pero el otro empieza a estenosar y no deja pasar. Así. Una colonoscopia virtual por tomografía por exclusión de colon y se ve de esta manera la lesión. O sea, el colon tridimensionalmente ve. La diferencia es de que podemos detectar lesiones, sí, pero pueden ser muchas cosas, ¿no? Hace poco hemos tenido un paciente con una lesión en colon derecho, joven, 27 años, trabajador en minería informal, creo que trabajó 3-4 años antes. Viene dolor abdominal intenso, tipo cólico, se le hace una ecografía, se encuentra una lesión irregular, le hace una tomografía, parece un tumor. Y en la colonoscopia se encuentra una lesión tumoral aparente, le toma una muestra de biopsia TB. O sea, la TB es la gran simuladora de muchas enfermedades. Y la TB. Si vemos así, puede ser un tumor. Pero la diferencia es que en una colonoscopia virtual no vamos a poder tomar muestras de biopsia para ver realmente qué puede ser. Entonces, ¿nos ayuda a detectar? Sí, por ahí, ¿no? Pero no nos ayuda a definir el diagnóstico definitivo. La siguiente. Acá lesiones estenosantes. Esta es una radiografía de colon con doble contraste. La siguiente. Acá también el signo de la manzana, ¿no? De la morralla de manzana. El signo de Eva. Que hemos vivido la manzana. Que nos ha hecho morrer la manzana, ¿no? Claro. Sos atorado. Toda la vida. La siguiente. Oye, Eva. También estenosis de colon, lesión estenosante, acá con una lesión de desfiladero, de estenosis amplia. Siguiente. Esta es una colonoscopia virtual, se ve bien chévere, con una imagen bien definida, pero la idea es que no podemos tomar muestra. La siguiente. Entonces, ¿a dónde van las metástasis en un cáncer de colon? A la cabeza, hígado. Sabemos una lesión de hígado o una metástasis en hígado, primero pensemos en colon y descartémosle cáncer de colon, a no ser que haya algún otro tipo de lesión. En esta paciente que les comentaba con cáncer de estómago en células en anillo de sello, que la evolución ha sido muy acelerada, tenía un cáncer de estómago y con metástasis hepática. Ganglios linfáticos abdominales hasta un 39%, pulmón peritoneo hasta un 28%, ovario, el famoso, el tumor de Klatskin es de estómago ovario, glándulas suprarrenales, pleura, huesos y cerebro, ¿no? El menor porcentaje, pero más a nivel de hígado. La siguiente. Acá vemos lesiones a nivel metastásico en hígado. La siguiente. Acá también una lesión mayor con ascitis, con líquido a nivel peritoneal, carcinomatosis. Estas imágenes negras, oscuras, son líquido a nivel abdominal. La siguiente. Imágenes pulmonares, un nódulo pulmonar al lado derecho. La siguiente. El estadiaje y el pronóstico, ¿no? Hay varios scores para clasificar y estadiar a nuestro paciente, entre ellos en la detección de Duques, que vamos a ver el tumor, si está limitado o no hacia la pared del intestino, si compromete más allá de los pliegues o del intestino mismo,
metástasis ganglionar y compromiso autosómico. La siguiente, pero esta es la acreditación para ver cáncer temprano de acuerdo a la invasión de la mucosa, si es a nivel de mucosa, submucosa, muscular, serosa y no linfática. La siguiente. Uy, uy, uy. Ay, La siguiente. El estallaje TNM, que es internacional, nos ayuda a ver cómo es la invasión tanto de la pared del colon, que nos indica la T, la metástasis ganglionar, que es la N, y la M, que es la metástasis a distancia. Empleos visualmente seguidos. La siguiente. De acuerdo a eso, nosotros vamos a estadiar a nuestros pacientes desde un estadio 0 hasta un estadio 4, donde los estadios 0, 1 y 2 tienen mejor pronóstico que los estadios 3 y 4. La siguiente. Entonces, la sobrevida a los 5 años de un estadio 1 y 2 puede llegar hasta un 85%. Y ven de que ahí desciende bruscamente a un estadio 3, 4 desde un 40 a 60 hasta una sobrevida de 5 años como máximo o una supervivencia de 1 a 2 años dependiendo de la lesión. Estadio 1, 3 potencialmente curables y estadio 4 no se considera curable dependiendo del compromiso. Y puede haber una recurrencia hasta en los 5 años de la enfermedad. Siguiente. El tratamiento es manejo quirúrgico. Muchos de los pacientes, hasta un 50%, pueden recaer dependiendo del compromiso, dependiendo de los ganglios que se encuentran, el compromiso ganglionar a nivel del colon o a nivel abdominal. Las técnicas se hacen hemicolectomías, colectomías laparoscópicas, colectomías abiertas, hemicolectomía más resección de ganglios, excisiones mesorrectales totales a nivel del recto, con o no, con unión, sin unión, etcétera. La siguiente. Acá vamos a ver, dependiendo dónde esté el tumor, si es en colon derecho, se hace una resección desde casi ángulo hepático hasta ilium terminal, haciendo una anastomosis término-terminal, ¿no? De colon con ilium terminal. Toda la parte anaranjada es lo que reseca. La siguiente. O una hemicolectomía izquierda, donde sacan desde colon descendente hasta recto, haciendo. O una hemicolectomía o una sigmoidectomía, que solamente resecan la parte de sigmoides, dependiendo del compromiso ganglionar. Si el compromiso ganglionar es mucho más extenso. Si no hay compromiso ganglionar y la lesión está solamente en colon, muchas veces se reduce la área de operación, ¿no? La siguiente. Una resección rectal donde se puede o no preservar la parte del esfínter anal o de la ampolla para luego intentar hacer un punch que es como un estiramiento de la parte de la ampolla para reconectar el colon sigmoides. La siguiente. En la quimioterapia hay varios esquemas, ¿no?, que se van a utilizar. Normalmente los que utilizan son los oncólogos o los cirujanos oncólogos. Puede haber una quimioterapia neoadyuvante, que es antes de la cirugía para tratar de disminuir el tamaño del tumor, o adyuvante después, o muchas veces cuando ya no son resecables. La siguiente. La radioterapia, dependiendo del caso, hay varios estudios donde se ha visto de que si tiene un T4 o T3 o un N1, N2 del colon ascendente y descendente, se puede dar terapia con radioterapia. La siguiente. Entonces, en la parte de cáncer de colon, lo que nosotros tenemos que recordar es primero los factores de riesgo, ¿no? Desde la dieta y los factores genéticos, lo que se encuentre en la primera colonoscopía.
lesiones adenomatosas, si son más allá de 10 milímetros, mucho más aún. Si encontramos adenomas, hay que hacer controles cada año, máximo cada 2 años. Si tenemos antecedente de cáncer, mucho más aún. Hay que hacer controles cada año. Podemos hacer los screening con sangre oculta en heces o TB, ¿no? Cada año con factores de riesgo, de preferencia, o las personas que tienen más allá de 45 años, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta eso y explicar al paciente. Explicamos al paciente, el paciente va a entender que a partir de los 45 años todos tenemos que hacernos una colonoscopia. Y de acuerdo a lo que encontremos, los controles posteriores. ¿Alguna pregunta, chicos, de cáncer de colon? ¿Nada? Solamente la colonoscopia sería para descartar un síndrome de colon irritable con cáncer de colon. ¿Qué otros tratamientos? Para el enfermero, síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable aplicamos los criterios Roma 4, ¿no? ¿De acuerdo? Criterios Roma 4. Pero si es mayor de 40 años, hay que descartar otra entidad. Para ello, colonoscopia. Tú descartas, haces una colonoscopia, descartas que no hay nada en el colon. Le puedes tomar muestras de forma parcelar y descartar colitis microscopia, colitis colatinosa, etc. Y si todo sale normal, entonces el paciente con prevención. Mientras más joven es el paciente y no tiene antecedentes de cáncer, la posibilidad que sea el riesgo inflamatorio es alto. Le aplicas tu criterio Roma 4 y dependiendo de qué características tiene, si tiene estreñimiento, tiene sueños, distensión abdominal, dolor, etc., puedes definir como enfermedad inflamatoria. Pero si tiene antecedente de cáncer, de cualquier tipo, como en este caso, que su mamá tenía cáncer de ovario a los 30 años y está teniendo ciertos dolores tal vez en la paciente, mejor hacer un colon para descartar que no haya nada más. ¿Por qué? Pues el antecedente es pues si no tendría ningún tipo de antecedente y la paciente tiene 20 años, como esta paciente que les contamos, entonces pensar que sea un cáncer un poquito menor, porque mayormente lo que podemos descartar es otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces vamos a encontrar otras causas. Pues como en las personas mucho más jóvenes, dispepsia funcional, que también se aplican los criterios. Entonces, en personas jóvenes, la endoscopía, ¿qué es lo que nos va a buscar? No nos va a buscar mucho. Tal vez la parte estructural nos puede ayudar, ¿no? Si tiene reflujo biliar, si tiene la unión gastroesofágica un poco abierta o los criterios de Hill para ver unión gastroesofágica, ¿no? Que puede condicionar reflujo, etc. O el Helicobacter, que sería lo más que podemos encontrar. Entonces, en ese caso, yo le puedo hacer un test de aliento para ver si hay un Helicobacter. Y si sale negativo, manejo la parte de reflujo, la parte funcional. Si con eso estamos mejor acá y limitamos en la serie de endoscopia. Entonces, más o menos ahí podemos hacer. ¿Algo más? Nunca he visto un test de aliento. Doctor, ¿cómo se hace el test de aliento? Nunca he visto uno. Se toma una pastillita que tiene uriasa o urea, marcada con carbono 14 o carbono 13. Y esto cuando te lo tomas, si tienes Helicobacter, hace la reacción de ureasa y cuando tú eliminas o respiras, por los pulmones botas la parte de la reacción de ureasa, ¿no? Y en una lámina se capta. Se pone una maquinita y se procesa. Desde que se te metió la clase, esas como así. No digo el laboratorio positivo. Estoy en el Helicobacter. Suena así, ¿no? La siguiente. La anterior vez hemos hablado de pancreatitis aguda. Sí. Pancreatitis aguda, como en nuestro caso, nuestro paciente, que tenemos que pedirle algunos exámenes laboratorios. Siempre nosotros pensemos de que le pido algo y espero encontrar algo en ese examen. O me va a servirme para algo. Como en el hemograma de una pancreatitis encontramos leucocitosis, reacción inflamatoria. Puede haber o no anemia, sí. Plaquetopenia, no, muy difícil.
La PCR, por ahí he visto que han puesto, Sí, pero se pide a las 48 horas, Es para no severidad, al ¿no? ingreso, Para severidad. para ver severidad, pero a las 48 horas. 48 horas después. Punto de corte 150. Procalcitonina, punto de corte Sí, 1 eso sí no puse. a 1.8 para ver infecciones. La Sirve para Pura diferenciar. creatinina para ver fallas renales. Eso no lo puse. Gases arteriales para ver falla Ah, respiratoria. también. Amilasa lipasa espero encontrar 3 veces más allá su valor normal Y paso para más definir específico. pancreatitis. La Perfecto. amilasa te mantiene elevado entre 3 a 5 días. En La cambio, lipasa 2 o entre 3 2 a 3 semanas. semanas. ¿Cierto? Una ecografía para ver si hay cálculo en vía biliar Ujú. o dilatación de vía biliar porque tenía ictericia el Sí. paciente. Tomo. ¿Cierto? Resonancia si quieren. Una también. colangioresonancia efectiva. ¿Cuál estándar? Ahí está. Sumar colangioresonancia. Más caro. Resonancia Ahorita también ya puede no para ver tomo. compromiso local, no para estadiar a nuestro paciente. Ya sea la tomografía o la resonancia nos ayuda a estadiar en un cuadro de pancreatitis. Diagnóstico: pancreatitis, coleoculitiasis puérpera mediata, porque era puérpera, no es paciente, es un diagnóstico también puérpera. ¿Sí? Claro, También podría ser superfitiroideo para hiperparatiroidismo. Por hipercalcio. podrías pedirle, pero menos frecuente. Las causas más frecuentes de pancreatitis son biliar y alcohólico. Alcohólico. Entonces, por hipercalcemia, hiperparatiroidismo. Creo que sí, alcohólico. Es herpes zóster por el dolor epigastric en banda. ¿Qué cosa que usan? Herpes zóster. Herpes zóster. Pero si es en cinturón, herpes zóster no va. Porque el herpes zóster es de la mitad hasta la mitad de la parte dorsal. Es por un dermatoma. O sea, el dermatoma contra el D10 no te va en cinturón, sino de acá se viene hasta acá y de acá se viene hasta acá. Y no te compromete los dos, el herpes, solamente uno. Entonces, pero en la parte de pancreatitis crónica es otra cosa. No muy diferente a la aguda, pero los dolores son mucho más frecuentes, no son muy intensos. Hay una inflamación progresiva del páncreas. Va a haber necrosis focal. O sea, no es una lesión extensa, son lesiones en acinos. Pueden formar unos complejos tubulares que le dicen, o lesiones segmentarias. Algunos de ellos se calcifican en el parénquima del páncreas, inclusive al nivel de los conductos pancreáticos. Y eso hace de que del conducto que está inflamándose, que debería pasar normal, se está calcificando y haya un retorno y produce inflamación. Esa parte del páncreas. Así. La incidencia es menor de 1 en cada 100.000 más o menos, prevalencia de 3 en 100.000, en Europa mucho más, en América, en Sudáfrica, Japón. El alcohol influye mucho. En nuestro medio, digamos, de que inclusive el alcohol, en pancreatitis crónica por alcohol es más frecuente, y hemos tenido pacientes que toman, como estudiantes de medicina, todos los fines de semana, 2-3 días, y vienen los lunes con dolor en epigastrio. Se le hacen sus marcadores, sale elevado, no muy alto, pero sí sale positivo para pancreatitis, calma el dolor y no se encuentra una causa aparente. O comen bastante grasa, frituras también. Edad en promedio de 36 a 69 años y más en varones que en mujeres. La litiasis que es más en mujeres que en varones. ¿Por qué? Estrógeno. Estrógeno. Por los estrógenos. Es Que un predisponen a producir protector. cálculos a nivel de vía biliar. Así es. Por eso en nuestra paciente era puérpera que posiblemente haya hecho una coleoculitiasis. Ah. Que tenía ictericia, también diagnóstico Sí. diferencial. Otro diagnóstico, coleoculitiasis, pancreatitis, puérpera, ¿qué más? Es un factor de riesgo. Colestasis. Colestasis. Colangitis, no tenía fiebre. Pero se puede poner también como cita Dolor, ictérico. ictericia y fiebres, colangitis. Charcot.
Es un diagnóstico diferencial también. Pues también podría ser. También podría ser. Faltaban más pruebas. Faltaban más pruebas. Pues. Hemograma, el AGA, sí. De pancreatitis crónica, alcohol es la causa más frecuente. Y las demás menos frecuentes, la siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Hay depósitos proteicos rectales por el alcohol. Hay una lesión por el alcohol que condiciona a producir depósitos de proteína que van a obstruir los conductos pancreáticos. Y estos condicionan a producir isquemia. Hay un estrés oxidativo, mayor inflamación y desórdenes autoinmunes, inclusive también. Esto se hace de forma crónica, ¿no? Calcificaciones. Muchos de los pacientes se les toman algunas imágenes y se encuentran múltiples calcificaciones. La siguiente. En la patología vamos a ver de que hay un aumento del volumen, especialmente en la fase final de la atrofia de los canalículos a nivel ductal, donde los conductos van a estar alterados, van a estar dismórficos, va a haber material secuelar a nivel del conducto que va a producir obstrucciones, fibrosis peripancreática de forma progresiva y va avanzando durante los ductos mientras haya inflamaciones a nivel segmentario. La siguiente. Entonces, en los pacientes con consumo de alcohol, vamos a ver que sea precipital, va a haber precipitados de calcio a nivel de los conductos biliares, o conductos pancreáticos, mejor dicho, que van a destruir y obstruir. Se va a ver una destrucción y una obstrucción a este nivel, ¿no? Va a producir atrofia, lesiones en parches y va a alterar la parte funcional de forma secuencial, poco a poco, ¿no? Muchos de los pacientes debutan con diabetes. Dolor de forma crónica, toma, les duele, calma y están más tranquilos. Y muchas veces, y hemos tenido varios pacientes que después de tomar han tenido dolores abdominales de forma crónica, en los meses, 1 o 2 veces al mes más o menos, y después han debutado con diabetes, ¿no? Entonces, por diabetes inducida por lesiones pancreáticas, diabetes secundaria. Y no se sabía cuál era la causa de diabetes. Antecedente familiar, no había antecedente familiar. Algún tipo de antecedente por obesidad que pueda condicionar resistencia a la insulina, ¿no es cierto? La obesidad hace de que haya mayor resistencia a la insulina y puede activar la diabetes secundaria, tampoco. Y se le hace algunas pruebas, entre las pruebas de resonancia, y encontramos calcificaciones a nivel pancreático por aparentemente pancreatitis crónica, ¿no? Haciendo una anamnesis mucho más extensa, retrospectiva, y el paciente indicara que después de que tomaba presentaba dolores persistentes, ¿no? 1 o 2 días que calmaba, que no llegaba a un dolor intenso de 10/10 con una pancreatitis aguda, pero sí a un dolor de 5 o 6/10, y después empezaba a mejorar. La siguiente. La etiología obstructiva, que va a condicionar el consumo de alcohol, va a producir obstrucciones a nivel de los conductos y también lesiones de calcificación de forma segmentaria. Va a producir fibrosis perio-intralobular y también, por repetir, inflamaciones, y luego la fibrosis ductal con atrofia del área pancreática inflamada, y muchos de ellos no afectan a nivel de los ductos más pequeños, los ductos mucho más grandecitos. La siguiente. Causa más frecuente es dolor abdominal de forma intermitente, que pueden tener hasta un 87-90% de los casos solamente dolor, pero no es un dolor característico de una pancreatitis, en algunos casos como un dolor ondulante. Muchos de los pacientes tienen contextura delgada, adelgazamiento. En muy pocos pacientes se encuentra ictericia o aumento de la bilirrubina. Muchos debutan con diabetes, como les comentaba, y hay algunas otras complicaciones en la evolución misma del paciente, ¿no? Entonces, que van a empezar a alterar la parte funcional del páncreas, tanto endocrina y exocrina, síndromes de mala digestión, etc., ¿no? La siguiente.
pero el episodio inicial siempre es el dolor abdominal. Muchos de los pacientes van a presentar síndromes de mala absorción o mala digestión. Algunos con colestasis, otros sin colestasis. Algunos con cirrosis hepática pueden también tener lesiones pancreáticas por el consumo de alcohol. La diabetes mellitus, que va a ser secundaria por los episodios de pancreatitis crónica. Ascitis pancreática, menos frecuente, más en las pancreatitis agudas, o fístulas pancreáticas también. Las cistoentéricas, cisto por la colección del pseudoquiste y entérica por el enterocito, ¿no? hacia el intestino delgado. Muchos de los pacientes pueden presentar derrame pleural, hemorragias digestivas, que son menos frecuentes, pero puede ser. Los pseudoquistes podemos encontrar en algunos pacientes necrosis grasa, alteraciones óseas, estenosis del tracto digestivo en muy pocos pacientes, como antecedentes también tuberculosis pulmonares, etc. Y las litiasis biliares, que pueden condicionar a hacer algún tipo de pancreatitis crónica a la edad, ¿no? La siguiente. Hay algunos test indirectos, entre ellos la amilasa y la lipasa. No es como una pancreatitis aguda, esperamos encontrar la amilasa y lipasa 3 veces más allá de su valor normal, ¿no? 3 a 4. Pero en este caso la amilasa y lipasa muchas veces no están muy elevadas. Inclusive cuando hay una alteración funcional de forma crónica, por varios episodios de pancreatitis, la amilasa y lipasa no se eleva mucho. Su sensibilidad puede llegar hasta un 30-40%, o sea, no es indicativo de que en una pancreatitis crónica va a tener el paciente amilasa y lipasa elevada. La siguiente. Hay algunas otras enzimas pancreáticas como la elastasa en material fecal que nos va a ayudarnos a medir anticuerpos monoclonales de esta enzima que nos va a ayudar de forma indirecta, ¿no? A hacer un diagnóstico. Se concentra 5 veces más en las heces que en el jugo pancreático y nos va a ayudar también en test de secretina. Vamos a tener algunos otros tipos de valoraciones que nos van a ayudar. Y lo que sí tenemos que valorar es las funciones, tanto endocrina y exocrina, para definir alguna disfunción a nivel pancreático, ¿no? La siguiente. El test de aliento, que también es similar a un test de aliento para el Helicobacter, ¿no? Se da una pastilla con marcadores de carbono 13 y que va a ayudarnos a detectar si hay alguna alteración o no en la parte funcional del páncreas. Entonces se va a ver el sustrato digerido de lipasa y se va a eliminarse por el CO2 al momento de la respiración. Igual, similar a hacer un test de aliento, ¿no? La siguiente. Bien. Es importante ver la parte funcional. O sea, más que hacer un diagnóstico como en la pancreatitis aguda, que tenemos cosas puntuales como dolor abdominal, elevación de amilasa y lipasa y alteraciones a nivel estructural en imágenes. En una pancreatitis crónica tenemos que ver la parte funcional. Vamos a ver la estimulación de la secretina, estimulación de la ventiromina, decidosa, tripsinógeno, sérico, etc. Si hay una disminución del tripsinógeno, para ver si está funcionando bien o no el páncreas. Muchos de los pacientes debutan como que con diabetes y no se sabe cuál es la causa, pero se empieza a hacer la parte funcional del páncreas y ahí empezamos a discernir mejor para descartar otro tipo de activación de la diabetes que no sea de una pancreatitis crónica, ¿no? La siguiente. En una radiografía simple abdomen vamos a ver algunas imágenes de calcificaciones puntiformes. La siguiente, acá hay unas imágenes que están relacionadas al lado del páncreas. La siguiente. A nivel ecográfico hay una alteración a nivel estructural del páncreas. En la ecografía del páncreas se nota como una serpiente. ¿Ya? Y cuando hay una alteración en la formación, que debería ser esta, la cabeza de la serpiente y la cola, ¿no? Pero acá vemos un tanto irregular. La siguiente. Acá vemos calcificaciones en la tomografía, ¿no? Que es un
una imagen mucho más exacta para ver alteraciones estructurales del páncreas, con calcificación de la sien. Y en la resonancia también vemos alteraciones con calcificaciones, inclusive alteración en conducto, ¿no? Ahí, les hablaba de la incidencia, ¿no? Este es el líquido cefalorraquídeo. Y cuando se ve en T2, esto se ve blanco, ¿no? Entonces, cuando se ve blanco, se ve la imagen de la vesícula y del conducto pancreático alterado. Acá también, ¿no? Con calcificaciones satélites. Entonces, el líquido cefalorraquídeo nos ayuda a ver de que frente a qué incidencia estamos, este T1, T2. En este caso T2, que nos ayuda a ver la parte de la colangioresonancia y también va a ver vías pancreáticas, la siguiente. Y la CEPRE nos ayuda a liberar los cálculos, si hay algún tipo de obstrucción, y también se hace una liberación o una exploración de conducto pancreático. En el lado derecho vemos el conducto pancreático con algunas estenosis, especialmente en la parte distal, ¿no? Entonces, es el conducto pancreático. La siguiente. La econdoscopía nos ayuda a ver también estenosis. Hay una imagen estenosante. La econdoscopía, la imagen es radial. Y este es el conducto que empezamos a encontrar lesiones estenosantes. La siguiente. El pronóstico de una pancreatitis crónica no es adecuado porque cada vez empieza a haber mayor compromiso y mayor disfunción a nivel pancreático. Lo malo es de que muchos de los pacientes ya presentan fibrosis y la evolución va a ser de forma gradual. La tasa de mortalidad a los 12 años puede llegar hasta un 50% y puede incrementar inclusive la mortalidad hasta un 35% después de los 20 años de evolución. O sea, a pesar de que hay algunos manejos para tratar de desobstruir los conductos pancreáticos, ya sea por ecoendoscopía, ya sea por intervencionismo, por CEPRE, muchas veces no se llega hasta los conductos más pequeños o más profundos, donde el compromiso va a seguir siendo persistente, ¿no? Si el manejo no es adecuado, si no se le explica al paciente que ya no tiene que tomar, no tiene que fumar, no tiene que comer comidas ricas en grasa, etc., va a seguir evolucionando la pancreatitis crónica, ¿no? Entonces, y al final va a ser disfunción pancreática severa y el riesgo de compromiso de la mortalidad es alta, ¿no? La siguiente. El tratamiento, manejo del dolor, que es lo más importante. Hay que ver el diagnóstico y estar seguros de una pancreatitis crónica. Calma bastante bien si el paciente ya no toma, si es que chicos ya no toman. Precauciones. Entonces, el hecho de no tomar ayuda, así como los pacientes, cuando veamos hepatitis o hepatopatía alcohólica, cuando limitamos el consumo de alcohol, ya no progresa fácilmente esa pancreatitis. Las comidas pueden ser más fraccionadas. Recordemos de que hay síndromes de mala digestión, y si comemos en porciones normales o abundantes, no va a tener una buena digestión y va a empezar a tener baja de peso, alteraciones funcionales a nivel intestinal, etc. Entonces hay que fraccionar la dieta. Podemos dar suplementos de enzimas pancreáticas, dependiendo del compromiso del páncreas, pero eso nos ayuda básicamente no en limitar la progresión de la pancreatitis, sino más bien en mejorar la parte nutricional por la ausencia de la producción de enzimas pancreáticas. Otros, como el Oflot, que ayuden a la parte de la pancreatitis, inclusive para las fístulas, los bloqueos nerviosos, la CEPRE, litotripsia, cirugía, dependiendo del compromiso, se puede utilizar, ¿no? La siguiente. Indicación de cirugía: si el tratamiento con dolor no mejora, hay que operar. Tratamiento de ictericia por compresión del coleojo, hay que descomprimir. Obstrucciones duodenales de alta compresión también, y sospeche cáncer, ¿no? Entonces, entre ellos, ampulomas, cáncer de páncreas, etc., también es indicado para cirugía.
Así. Uy. Yo no hay. Pancreatitis crónica, su pronóstico no es adecuado, pero más que todo se da manejo paliativo y explicar bien al paciente para que no siga progresando esta enfermedad. Porque además por consumo de alcohol y mientras siga comiendo o siga tomando de forma permanente, esa evolución se hace mucho mayor. Una pregunta, chicos. ¿Algo? El tratamiento o el diagnóstico de la endofrecuencia o la La CEPRE nos va a ayudarnos a desobstruir algunos conductos pancreáticos que pueden estar obstruidos para liberar y para que no siga habiendo inflamación permanente. La ecoendoscopia nos ayuda a detectar esos conductos. Por ecoendoscopia también se hace una suerte de CEPRE o una canulación de los conductos para liberar microgranular pancreático, que sería el manejo, entre comillas, de elección para desobstruir, pero no se logra desobstruir todos los conductos que están comprometidos, porque han visto en tomografía, cuando se ve una imagen en el rosario de un montón de calcificaciones, ¿no? Entonces, cada calcificación tiene un patrón obstructivo. Desobstruir todo eso no se puede, pero sí los conductos más grandes, ¿no? Para que no se obstruyan. Entonces, el manejo más importante es explicar al paciente. La causa más frecuente es bebidas alcohólicas, que no siga tomando. Si le decimos de que no tienes que tomar y no toma, la evolución va a ser mucho más lenta. Entonces, y el pronóstico va a ser mejor y no va a progresar fácilmente. Entonces, es importante explicar al paciente, ¿no? Ese manejo de explicar, conversar y hacer entender al paciente es mucho más importante inclusive que hacer un manejo por ecoendoscopía, CEPRE, porque eso solamente va a desobstruir y después no va a hacer nada más. ¿Algo más? Doctor, es una pregunta. Entonces, la pancreatitis crónica predispone sí o sí a que esto pueda pasar a cáncer. No, más bien el cáncer, hay algunos cáncer o tumores a nivel de los LST, que son tumores en los conductos pancreáticos, que van a conducir a cáncer, pancreatitis crónica. Porque es de evolución lenta, que hasta antes de la ecoendoscopía no se podía detectar fácilmente hasta que ya estaba muy grande ese tumor. En cambio ahora sí se puede detectar y se puede extirpar si la lesión es más cercana hacia los conductos más cercanos de la ampolla por ecoendoscopía. Pero que la pancreatitis crónica predispone a hacer cáncer, es menos la posibilidad. Lo que sí predispone es a hacer diabetes secundaria. Es como que una pancreatitis aguda se inflame, pero poquito a poquito, ¿no? Evolución. Y empieza a lesionar poquito a poquito ese páncreas. Y la lesión no se hace solamente en la parte endocrina, sino exocrina también, o sea, en los dos. Por eso hay predisposición a hacer una alteración en la resistencia a la insulina, o sea, la producción de insulina ya no es efectiva y empieza a ser diabetes secundaria. Y lo otro que condiciona es un síndrome de mala digestión o mala absorción. O sea, dependiente de los jugos pancreáticos, ¿no? Ya no produce mucho jugo pancreático para que se digiera las proteínas, los lípidos. Por ende, hay síndromes de mala digestión. Y tienen síndromes con deposiciones sueltas, clientéricas, con mala digestión, ¿no? Distensión abdominal, etc. Enzimas pancreáticas. Solamente tratar, digamos, la diabetes secundaria que esté provocando o... Tienes que tratar de limitar lo más que puedas en desobstruir y limitar que eso progrese fácilmente. El consumo de alcohol a la cabeza y el consumo de grasa y otras cosas que puedan condicionar que pueden llamarse. Y reemplazar la parte hormonal, que es la insulina, y la parte digestiva, que son las mismas para mejorar. No, la desfactora no ayuda, porque el problema es más por la insulina. Entonces hay que darle insulina. Más insulina, por los silotes del año, ¿no? Yo también voy a hacer ¿Qué? Yo también.
parte. Aparte de los que hemos dicho, no hay mucho que ver. Lo que nosotros tenemos que hacer una pancreatitis crónica, más que hay un diagnóstico definido, porque la amilaza lipasa, que son entre comillas los que nos tienen que indicar mejor si hay inflamación de páncreas, está en valores casi normales, ya sea porque ese páncreas no produce mucho, o es que detectas porque el dolor no es muy intenso, ¿no? Entonces se le queda valores apenas elevados, que no tienen buena sensibilidad, hasta un 40%, no son 60% máximo. Entonces lo que tenemos que hacer es más, la parte de imagen nos ayuda para ver la parte estructural del compromiso, ¿no? ¿A cuánto está comprometido? Calcificaciones, lesiones, lepidoscopía, obstrucciones de los conductos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué más? ¿Algo más? Doctor, el octreotide como Ujú. fármaco inhibitorio de secreción a nivel, o sea, El doctor te ayuda en fístulas, pero no solamente en fístulas pancreáticas, inclusive en fístulas duodenales posoperatorias también, o en fístulas percutáneas también, ayuda como que a cerrar la parte. Como es un vasoconstrictor, ujú, igual también ayuda, tiene un efecto para ayudar a disminuir el diámetro de la fístula y contener esa fístula, que también se utiliza el octreotide para eso. Aparte de una mujer que sea varicial, ya. que ¿dónde actúa la varicial? Esfínter esofágico inferior. No, No, perdón. No, eso es en... Vasoconstricción a nivel de las varices al lado de esofágicas. la subapostatina. Ajá, Vasoconstrictor esplácnico, dice, o esplénico. Plástico. ¿Y dónde está la parte esplácnica? A nivel peritoneal. No, espera. ¿Qué es? Es un vasoconstrictor de la parte La parte vascular de la microvasculatura, que está dentro de de las arteriolas que llegan a todos los órganos de la parte abdominal. Ujú, Ahí es donde hace una vasoconstricción y se cierra el callo. ujú. Ya no pasa más sangre, disminuye la presión al nivel portal y ya no sangra el paciente. Ayuda a las varices esofágicas. A nivel de las varices no actúa, a No, nivel no, esplástico. es plástico. Ujú. Lo que hace secundariamente es de que esa variz esofágica No no sangra. tenga más presión y por ende no vuelva a sangrar. ¿Algo más? ¿Algo más? Hacemos preguntas para ya no avanzar, pero... Ya. Y es hora En ya. la siguiente vamos a ver...